Bienvenidos. Damos inicio al primer Retiro Virtual Familiar 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación, transmitiendo desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Gloria a Dios. El Señor le bendiga. Es un gusto estar acá. En primer lugar, le quiero agradecer al Señor por este hermoso privilegio que me da de poder compartir con usted la palabra de Dios. También quiero agradecerle a mi apóstol la confianza que me permite poder trasladar el mensaje de la palabra en este tiempo, en este espacio de tiempo. Y a usted que se toma también ese momento para que podamos platicar acerca de algunos temas interesantes a la luz de la palabra, y en este tiempo que ha sido destinado para poder conversar sobre temas familiares, temas de hogar, temas en los cuales el Señor nos quiere hablar muy fuertemente a nuestro corazón. Así que yo sé que al final de este espacio de tiempo, tanto usted como yo vamos a salir muy bendecidos. Entonces, quisiera primero iniciar con una oración. Padre bendito, sabemos, Papito Santo, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. En este tiempo queremos agradecerte, Señor, porque nos permites compartir de tu palabra. Y quiero suplicarte, Señor, que unjas, Señor, en esta hora mi boca para que yo pueda trasladar ese rema que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a platicar un poco acerca de un tema que es bastante extenso y se llama hogares disfuncionales. Al hablar de hogares disfuncionales, pues podemos abarcar mucho acerca de ello, y hoy vamos a platicar solo un poco acerca de este tema. Vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes y relevantes que puedan ayudarnos a nosotros en nuestros hogares para poder aplicar la palabra de Dios. Inicialmente quisiera empezar con alguna definición acerca de qué es disfunción o disfuncional, de acuerdo
al diccionario de la Real Academia Española, dice: desarreglo en el funcionamiento de algo o en alguna función que le corresponde. Y otra de las definiciones que aparecen también es atención cuantitativa o cualitativa, alteración cuantitativa o cuantitativa de una función orgánica. En la parte biológica, pues también podemos decir que pueden ser trastornos de una función del organismo, es decir, corporalmente puede ser que haya algún trastorno en un momento dado que se catalogue como una disfunción. Y hablando del tema que nos compete aquí acerca de las familias, también encontré una definición que me pareció muy adecuada y dice que no pueden cubrir algunas de las necesidades materiales, educativas, afectivas o psicológicas de sus miembros. Es decir, en ese sentido, una familia disfuncional tendría estas situaciones que se puedan presentar. Una serie de conflictos que la hacen no funcional a la familia como tal. Entonces, en base a esto, yo quisiera, por ahí le dejo también la referencia al pie de donde yo tomé esta descripción. Y yo quisiera ver algunas situaciones que se dan en el hogar disfuncional a la luz de la palabra y que podamos ir viendo cada uno de los casos en los cuales nos vamos a ir dando cuenta que hay una disfunción en el hogar. Entonces, vamos a empezar con el primer versículo. Job, capítulo 2, versículo 9 dice: su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Cuando vemos este versículo en el contexto, usted se recordará que estamos hablando aquí de la situación que pasó Job, una situación muy difícil, muy complicada, y en la cual él lo perdió todo. Y encima de que lo perdió todo, pues vemos que como que no hay mucho consuelo con las palabras de su esposa, ¿verdad? Porque encima de que él estaba tratando de soportar la prueba que le sobrevino, viene ella y le habla en esta manera. Yo lo que puedo ver aquí es que hay una mala comunicación. Nuestro apóstol nos comentaba en estos días acerca de este caso y lo hacía ver también desde un punto de vista de violencia. Pero yo lo quiero tomar un momento acerca de una mala comunicación. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo veo que para que su esposa haya reaccionado de esta manera, a mí me hace pensar de que no necesariamente se hablaban siempre: hola mi amor, ¿cómo te va? Y con palabras muy agradables, sino es probable que ya hayan tenido algún tipo de relación en donde ya no era tan agradable la comunicación, donde rápidamente se discutía, porque mire, tan fácil que viene a la esposa a decirle: ¿y todavía intentas conservar la integridad? Pero lo que me hace pensar a mí eso es que también Job en el siguiente versículo le dice: como habla cualquier mujer necia, has hablado. Como que le devolvió también la pedrada, ¿verdad? Es decir, él no pudo venir y comunicarse de otra manera con ella, sabiendo que también pues ella estaba viendo, tal vez no viviendo en carne propia, pero sí viendo una situación en la cual era incómoda para su hogar, una situación demasiado difícil. Entonces, lo que puedo ver es que cuando hay una mala comunicación, esa mala comunicación crea barreras y esas barreras muchas veces no son detectadas. Sucede muchas veces en los matrimonios que son jóvenes, le iba a decir yo, pero no voy a hablar del término joven, sino llamémosles matrimonios que están iniciando una etapa matrimonial, que se acaban de casar. Sucede muchas veces que la comunicación que hay entre ellos no es la mejor porque no se han logrado adaptar en ese nuevo tiempo en sus vidas. Y entonces empiezan a atacarse para poder defenderse de sus propias circunstancias.
Por ejemplo, puede haber una situación en la que alguien vino y sin comentarle a su esposa, adquirió algún bien, pero el dinero que utilizó lo necesitaban para pagar servicios básicos. Y entonces viene el cónyuge y le dice, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué lo compraste? Y entonces ahí empieza una discusión. Pero lo primero que sucede generalmente es que la persona que cometió el error se defiende con los errores de su cónyuge. Y entonces empieza una situación en la que ya no pueden controlarlo y constantemente discuten y esa discusión provoca que ya no haya un espacio para poder decir, te amo, buenos días, mi amor. O sea, la comunicación, la mala comunicación crea bloqueos en los cuales ya no puede existir ese amor, ya no se puede manifestar fácilmente ese amor. Y entonces eso provoca una disfunción en el hogar. Veamos otro aspecto en una familia disfuncional. Proverbios 27:8. Como pájaro que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su hogar. Mire qué interesante, porque aquí podemos ver qué sucede cuando un pajarito tiene un nido y tiene algo que cuidar en ese nido y se va y ya no regresa. Seguramente lo más probable que pueda pasar es que aves de rapiña pasen por ahí y se den un banquete. Es decir, descuida su nido y entonces puede pasar cualquier cosa. O se los puede llevar a otro nido, qué sé yo, pueden pasar muchas situaciones, pero aquí estamos hablando de las familias y lo comparamos con este pasaje. Aquí podemos ver básicamente que el problema es un problema de ausencia. Es decir, que pueda ser ya sea por trabajo, pueda ser por diversión o pueda ser por compromisos en otros lugares que le llaman, que le absorben su tiempo y que ese tiempo que debería dedicarle a su hogar lo está utilizando para cualquier otra cosa. Entonces, eso termina siendo una característica o una situación de un hogar disfuncional. Interesantemente, podría ser que esté tan afanado en su trabajo que pierde la atención totalmente de su hogar. Una de las situaciones también que sucede en este tipo de casos es que uno de los dos todavía no está en el hogar consciente de que se casó. Es decir, que todavía quiere vivir una vida de soltero. Es decir, bueno, voy con mis amigos o mis amigas porque necesito mi espacio. Generalmente esos son los tipos de argumentos en los cuales uno se defiende. Necesito estar tranquilo, necesito un respiro. Pero esos respiros son casi que sin parar porque ya no se aparece en casa, ¿no? Entonces, interesantemente esta palabra vaga, que dice como pájaro que vaga, esa palabra es una palabra hebrea que en el diccionario Strong es el número H5074 y veo que tiene otras formas de poderse interpretar. Por ejemplo, apartar, el que se aparta, como pájaro que se aparta lejos. Errante, esa es otra de las formas en que se puede traducir. Entonces podríamos decir el que anda errante de su hogar o fugitivo incluso. E incluso se puede traducir como huir. Entonces hay una ausencia clara de alguien que es importante en ese hogar y por lo tanto se convierte en una característica o una situación de un hogar disfuncional. Avancemos en Primera de Reyes, aquí podemos ver otro, capítulo 21, versículo 8, dice, y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En el contexto de este versículo, lo que estamos viendo aquí realmente es una actitud de Jezabel con respecto a una situación en la que ella necesitaba que su esposo se hiciera dueño de un terreno. Entonces ella tomó las riendas del asunto, hizo
todo lo que tenía que hacer para dominar la situación, y esto de alguna manera provocó que su esposo terminara tomando ese terreno que él quería comprar, digámoslo así, comprar por las buenas, pidiendo que se lo vendieran y él pagara una cantidad, pero no. Su esposa Jezabel vino y dijo, no, aquí yo tengo el dominio propio de todo esto y voy a ir y voy a hacer que sucedan las cosas. Entonces hizo que acusaran al dueño de ese terreno al punto de que lo mataron, y entonces cuando él falleció, ella dijo, bueno, ahora como ya no está él, ese terreno te pertenece. Aquí lo que podemos ver es una manipulación emocional. Esa manipulación emocional básicamente crea una sobreprotección sobre los hogares, sobre los integrantes del hogar. Y entonces ya no se pueden tomar decisiones. Los hijos o incluso el cónyuge necesita consultar para tomar una decisión. Hay una inseguridad completa en cuanto a qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, me siento inútil, mejor pregunto, yo mejor ya no tomo decisiones. Esas situaciones se generan dentro de un hogar disfuncional. Avancemos rápidamente. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, dice, después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa y que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Aquí lo que usted ve es que hay varios hijos. Vemos Absalón, Tamar y Amnón, y ellos son hijos de David. Tal vez no necesariamente de una misma madre, pero sí de un mismo padre. Y vemos en el entorno de esto que hay violencia intrafamiliar, pero una violencia excesiva. Es decir, usted puede ver ahí en el contexto de este versículo. De hecho, al seguir leyendo el capítulo 13, y me llama la atención que sea el 13, porque 13 significa rebelión. Y aquí lo que aconteció es que hubo un abuso sexual, una violación entre hermanos. Y luego, uno de los hermanos mata al otro. Es decir, qué caso de violencia el que se vive en esta familia. Y no es lo único que pasó en esta familia. Y bueno, si nos vamos un poquito más atrás, podemos ver también que esto es consecuencia de. Y esa consecuencia viene a causa de algunas acciones que su padre, es decir, que David tomó. Entonces, en ese momento, cuando ya está hecho el daño, cuando David, no sé si se recordará usted, pero en su momento él puso su mirada en una persona, en una mujer que estaba casada, la tomó para sí, no estuvo contento con eso y bueno, uno de sus soldados, que era el esposo de ella, lo manda a la guerra y hace que se enfrente al enemigo. Y el enemigo, pues en la primera fila estaba él, seguro que lo mataban, e incluso hizo que otros más murieran con él. Entonces, todo eso, de alguna manera, atrajo una consecuencia para este hogar, y era que la espada no se iba a apartar de ellos. Entonces usted mira una violencia tremenda. ¿Por qué? Por causa de algunas acciones que en el pasado sucedieron. Pero bueno, avancemos. Entonces, lo que yo quería mostrarle acá, básicamente, es que la violencia intrafamiliar también definitivamente la podemos catalogar como un hogar disfuncional. Proverbios 18:1 dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Aquí estamos viendo una actitud de un personaje que no desea compartir con su familia. Es decir, está dentro del núcleo familiar, pero hay un aislamiento. El aislamiento es otro de los casos que podemos ver como situaciones de un hogar disfuncional.
¿Por qué será ese aislamiento? Pueden ser varias causas. En el caso de los cónyuges, puede ser que el cónyuge no está de acuerdo con lo que está viviendo en ese hogar. Puede ser, por ejemplo, que siente un arrepentimiento por haberse casado. Puede ser que no es el lugar donde quería estar, que después se dio cuenta muy tarde probablemente, ya estando en el hogar. O simplemente puede ser que está acostumbrado en su hogar de donde él viene, de su seno familiar, está acostumbrado a que se lo hagan todo y él no mover nada, o ella, no voy a tipificar un género en específico, pero puede ser que venga con esa costumbre y simplemente no quiere participar. Se le dice, mira, necesitamos de tu presencia aquí. Así, ahí voy. Sí, arreglalo, ¿verdad? Mira, hay situaciones que necesitamos de tu presencia. Sí, pero ahorita no puedo. ¿Y qué pueda estar haciendo? Cualquier cosa. Incluso se pueda él autonombrar o ella autonombrar como hogareño, hogareña, porque siempre están en su hogar, pero están ausentes. Entonces, eso es también otra característica de un hogar disfuncional. Pero también eso se da en un hogar que ya tiene hijos. Muchas veces los hijos no participan de las actividades. Muchas veces los padres no los hacemos partícipes de esas actividades. Y hoy en día uno de los riesgos más comunes son la tecnología que hoy en día tienen alcance los chicos. Prefieren estar en las redes sociales, prefieren estar viendo videos, prefieren estar jugando, hacer cualquier cosa menos compartir con sus seres queridos. Y tal vez los papás lo que menos quieren es que estén compartiendo porque se sienten más cómodos así. Dirán, mucho molesta, ella mucho molesta, mejor que esté ocupada ahí en eso. Y así nosotros podemos compartir. Entonces, eso es una característica también de un hogar disfuncional, en el cual los miembros de una familia simplemente no desean participar de las actividades familiares. Avancemos. Primera de Samuel 2:22, perdón. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Esta versión que escogí es una de las pocas que tiene este tipo de traducción. Por ahí encontrará usted otras versiones que lo dicen un poquito más crudo. Pero lo interesante de este tema es que estos hijos, los hijos de Elí, usted sabe que Elí era un profeta de Dios y que fue quien formó a Samuel. Y lo formó muy bien, es decir, lo guió perfectamente. El Señor en su tiempo empezó a hablar directamente con Samuel después de que Samuel conocía de la ley de Dios. Y entonces Elí dedicó un tiempo muy especial para Samuel. Pero su propia viña, al parecer, como que no la cuidó muy bien. Y la forma en que les llamaba la atención, después de ver las barbaridades que hacían estos dos jóvenes, era como decir, no, hijitos, no sean así, no hagan eso. Usted lo puede ver en el contexto del capítulo 2 de Primera de Samuel. Y se puede dar cuenta cómo para Elí como que no fue importante el estar cerca de sus hijos y enseñarles los principios y la palabra del Señor, sembrarla en sus corazones. Dice que estos jóvenes se tomaban las ofrendas y se las agarraban para ellos, las ofrendas que eran para el Señor. Y hacían muchas cosas injustas. Es decir, hacían lo que querían. Pero bueno, dejemos de hablar de ellos y realmente lo que yo quiero decirle acá es que hay hogares que son disfuncionales o una de sus características es que los padres son muy permisibles
o muy autoritarios. Es decir, como la ley del péndulo que nos menciona nuestro apóstol, ¿verdad? Un extremo llama al otro. Entonces, o se les da demasiada libertad, o bien se les mantiene tan apretados que no se les deja hacer nada. No, no, no y no. Y la única palabra que sale de sus bocas es no. Una autoridad demasiado arraigada ahí que no les permite un espacio a los hijos. Entonces, ahí están los dos extremos en los hogares disfuncionales. Avancemos. Génesis 25-28, y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué miramos ahí? ¿Qué puede ver usted ahí? Ahí a simple vista yo puedo ver una preferencia, un favoritismo. Esa es una de las situaciones que se dan en hogares disfuncionales. No hay un amor balanceado para los hijos, no. Sucede muchas veces que por género, no, yo como quería un varón, tal vez no lo expresan, pero en su corazón arde ese sentimiento de decir, tuve un varón, y hasta dicen, bueno, gracias a Dios, pero a las mujercitas no les pone importancia, o puede ser lo contrario, se vuelcan a una niña, a una hija, a una bebé, y se olvidan completamente del varón. Esa es otra situación que se da dentro de los hogares disfuncionales, el no poder compartir un amor para todos. No sé si se recuerda usted también del caso interesante que también lo vemos en la Biblia, que es precisamente Jacob, ¿verdad? Y sus 12 hijos, en donde usted puede ver que había una pequeña situación que se daba ahí con José, que era el preferido, entre 12 de los hermanos. No estamos hablando entre 1 o 2, no, 12 hermanos. José era el preferido. Y entonces, ese tipo de situaciones en los hogares, en los demás, o si son por ejemplo solo 2, en el otro o en la otra hija, puede empezar a provocar sentimientos de amargura. Sentimientos de, bueno, yo como que no fui deseado o deseada. O la famosa frase de, soy la oveja negra, ¿verdad? Entonces, eso puede llegar a causar un odio en el corazón. Si esa amargura no se extrae, puede causar un odio en el corazón e incluso puede llegar a buscar venganza. Ya lo ve usted en el tema de Jacob y de José. Lo que provocan es que los hermanos quieran deshacerse de él y finalmente lo hacen. Por supuesto, Dios tenía control de eso, ¿verdad? Y había un propósito en todo lo que iba a suceder posteriormente, pero el tema es que los hijos se ven en cierta manera provocados a ira por causa de la situación que se está viviendo. Avancemos. Josías, vamos a leer un versículo acá donde dice, Segunda de Reyes 22:1. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Bueno, aquí tengo que aclarar algo. Yo tomé este versículo y no para hablar mal del rey Josías, porque el rey Josías, dice la palabra de Dios, que fue un rey del cual no hubo antes ni tampoco después. Es decir, fue un rey que se entregó al Señor completamente. No le falló al Señor. Restauró situaciones que se habían dejado en el pasado, es decir,
el templo del Señor, mandó a que lo restauraran, mandó a botar todos los ídolos que se habían hecho antes de su reinado. En su reinado incluso encontraron algunos manuscritos muy importantes que eran parte de la, si no estoy mal, eran parte de la Torá. Y es decir, para mí, el rey Josías, mis respetos. Fue un rey que hizo lo correcto delante del Señor durante todo su reinado. Y lo repito porque si usted lee Primera de Reyes y Segunda de Reyes, se va a dar cuenta que no hubieron muchos como Josías, ¿verdad? Generalmente cuando se enriquecían, eso provocaba que se desviaran de los caminos del Señor. Entonces, ¿pero por qué entonces lo pongo? Entonces, ¿por qué lo puso, hermano? Dígame, ¿verdad? Bueno, le quiero contar de que Josías, como usted puede ver ahí, tenía 8 años. Imagínese usted, no sé si usted tendrá un hijo o hija de 8 años y que lo pongan como rey o reina de una nación entera. Entonces, me llama la atención que menciona el nombre de su madre. Dice, el nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía. Y cuando vemos el significado de los nombres de estos personajes, de su madre y de su abuela prácticamente, Jedida significa amada. Y Adaía significa el Señor ha adornado. Es decir, Josías a su corta edad, yo puedo ver que tenía un núcleo familiar muy bien formado, recibió amor, recibió formación. Él estaba, no sé, yo no estuve en ese tiempo, ¿verdad? Pero creo que estaba mucho más preparado que cualquier otro rey. Otra de las cosas es que a su corta edad, yo puedo ver que él no se había contaminado con todas las cosas que lo rodeaban. Por lo tanto, le fue como más difícil que pudiera desviarse, porque no había, yo lo veo de esta manera, no había vivido experiencias que lo hicieran a él desviarse fácilmente, porque a su corta edad y con la preparación que él había recibido, pues pudo cumplir con su gobierno como rey, agradando a Dios en todo momento. Ahora entonces, vuelvo a la carga. ¿Por qué lo pone, hermano Estuardo? Bueno, muchas veces hay hogares que a sus hijos les ponen responsabilidades excesivas, es decir, consideran que a su corta edad ya tienen que saber hacer esto y hacer lo otro, y bueno, de 8 años, bueno, mijo, ya cambiame la llanta del carro y arreglame el motor y qué sé yo qué más. Entonces, puede suceder que los hijos estén teniendo responsabilidades que todavía no pueden desenvolver, que todavía no es posible que ellos las puedan hacer. Entonces nosotros debemos de tener el cuidado de saber en qué momento podemos ir delegando responsabilidad sobre nuestros hijos. No significa que no podamos delegar ninguna responsabilidad sobre ellos en sus diferentes etapas de su vida. Por el contrario, debemos de irles dando poco a poco responsabilidades, pero de acuerdo a su edad. Entonces, tenemos que considerar que los hijos necesitan ir creciendo, pero siendo hijos, siendo niños, que su niñez no sea robada. Yo vi algunos casos en mis años pasados. Estuve trabajando en una empresa, bueno, no era una empresa, era una organización no gubernamental. Ellos se dedicaban a niños que estaban en la calle, que vivían en la calle. Yo no estaba como staff de este personal que estaba directamente cerca de los niños, pero sí tuve la oportunidad de acercarme a algunos de ellos. Yo estaba en el área administrativa. No estaba muy preparado como para
tratar con esos niños, pero sí me daba cuenta que estos niños, cuando uno les hablaba de temas maduros, cuando uno les hablaba, si uno les hablaba de sexualidad, pues, era increíble las respuestas que uno obtenía de ellos. Si uno les hablaba de cosas que uno habla como adulto con otras personas, niños de 8 o 10 años contestaban impresionantemente con respuestas que uno decía, sí, seguro, ¿va? Porque estando en la calle les toca aprender a lo... O sea, la niñez quedó atrás hace tiempo en muchos de ellos. Entonces, responsabilidades excesivas es otra característica, otra situación que se puede dar en los hogares disfuncionales. Ahora bien, vamos a avanzar, ya me queda muy poquito tiempo. ¿Cómo remediar la situación? Mire, como este es un tema tan extenso, yo no creo poder tener el tiempo para terminar lo que había preparado, y de hecho no preparé tampoco muy extenso el tema, pero ya veo que el tiempo está apremiando. Entonces, vamos rápidamente. ¿Cómo remediar la situación, hermanos y amigos que nos ven en este tiempo? Veamos, Lucas 1:17. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí estamos viendo este contexto que se le está hablando a Zacarías y se le está diciendo que pronto va a haber un hijo que será Juan el Bautista, y él dice que va a venir con espíritu y poder de Elías. En la palabra de Dios vemos 3 tiempos de Elías. Uno es Elías como profeta en el Antiguo Testamento, otro es el poder de Elías obrando en Juan el Bautista, y otro es lo que podemos ver en Malaquías, donde nos narra que antes del día grande y terrible se manifestará el espíritu de Elías, y que precisamente para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y viceversa. Entonces, yo lo que quiero tomar de este versículo es Juan el Bautista. Su predicación era el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento. Y entonces en estos últimos tiempos de Elías, en que se está manifestando ese espíritu en los hogares, lo primero que veo yo necesario es el arrepentimiento. Es decir, si logramos identificar algunas de las situaciones que acabamos de ver, que no son todas, hay muchas más que no podemos abordar por causa del tiempo, pero si identificamos una situación, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y aquí quiero tomar unos segundos para decirle la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Y nosotros lo que necesitamos es la verdad en nuestros corazones para que nosotros podamos guiar a nuestra familia. Entonces, si usted no ha aceptado al Señor en su corazón como su Señor y su Salvador, este es un buen tiempo para que lo podamos hacer. Y si hay algunos que se han apartado del Señor y que hay rebeldía, este tiempo también es un tiempo hermoso para podernos reconciliar con el Señor. Y que haya ese arrepentimiento en nuestra mente, ese cambio de pensar, esa metanoia que se manifieste en nuestra vida y que podamos arrepentirnos, y ese va a ser el primer paso para que podamos cambiar situaciones que estén acaeciendo en nuestros hogares. Avancemos. Génesis 3:13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Quiero decirle, hermano, que aquí no voy a entrar en polémicas de que quién tuvo la culpa, si fue la mujer y que por eso nos salimos del paraíso, o si fue el varón que no le dijo. No nos vamos a meter ahorita en ese asunto. No me interesa, aunque es interesante también evaluarlo. Esperemos que haya el tiempo para ello. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces yo veo aquí como la mujer como figura de la iglesia, figura de todos nosotros, ¿verdad? Y entonces la pregunta sería: la serpiente es el engañador, y ese engañador puede usar a cualquier persona, puede usar a alguien que nosotros confiamos
Y creemos, incluso pues, pueden haber sido nuestros padres. Yo bendigo a mis padres, los amo. Pero si yo recibí una mala enseñanza de ellos y el Señor me lo muestra, yo tengo que renunciar a eso. Entonces la pregunta es, ¿quién nos enseñó a nosotros en lo que creemos que es correcto? Porque si no es la palabra de Dios, necesitamos ver, escudriñar la palabra de Dios para entender si no es algo que nosotros deberíamos de aplicar en nuestro hogar, porque no es agradable al Señor. Aquí podemos ver que Eva consideró que era verdad las mentiras que la serpiente le dijo. Lo consideró como verdad y por eso comió la manzana. Avancemos. 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, uno de los principios que debemos de poner inicialmente es el orden. El orden en nuestro hogar. Saber que el varón, yo en mi hogar, tengo una tremenda responsabilidad. No me puedo hacer el loco. Que si hay que educar a los hijos, a mí me corresponde. Yo no puedo esperar que mi esposa los eduque. Por supuesto, de ella también es parte de responsabilidad, pero no puedo yo dejar de jugar mi papel. Pero lo interesante de aquí, muy rápidamente quiero decirle, es, tenemos al varón como cabeza del hogar y a la mujer que tiene como cabeza al varón, es decir, ahí debe existir una sujeción. Tampoco vamos a poder hablar de eso en este momento, ya se nos está acabando el tiempo, pero eso también es de tenerlo en cuenta. Entonces, hay un orden y hay prioridades. Pero también otra cosa que yo puedo ver aquí es si hay familias que ya tienen hijos. No puede ser que amen más a los hijos que al cónyuge. No puede ser que se diga, si yo no me he ido porque solo por los hijos, no me hubiera ido. No. Lo que tenemos que hacer primero es aprender a amar a nuestro cónyuge. Y los hijos lo que necesitan es ese ejemplo, ver que nos amamos entre cónyuges, más que darles amor a ellos. Más que darles amor a ellos. Avancemos rápidamente, yo voy prácticamente terminando. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice Amós 3:3. Le subrayé la palabra dos, porque yo puedo estar de acuerdo conmigo mismo, pero hay muchas parejas que a la hora de tener que ponerse de acuerdo con su pareja, ya no les gusta. No, yo estoy de acuerdo con lo que yo decido. Eso no está bien. Estaba bien cuando éramos solteros, pero ahora tenemos que estar conscientes de que tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Es necesario. Vamos a avanzar. Voy a saltarme este. Y quiero darle un pequeño consejo, muy rápido. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir, para instruir en justicia. Quiero dejarle este consejo, este tip, muy importante. Si usted se da cuenta, en este versículo podemos ver un orden. Y ese orden es enseñar, luego viene reprender y luego corregir. ¿Cómo así reprender, hermano? Mire, se lo voy a poner en otra versión. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar la verdad, o sea, Cristo, para rebatir el error y para reformar las costumbres. Esta es la versión Arcas Fernández, se la recomiendo para que lo tenga presente, y para educar con la rectitud. Entonces aquí podemos ver, primero, que hay un orden. Muchas veces en los hogares queremos pretender que los hijos ya lo saben todo y que ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no actúa de esta manera? ¿Por qué no les hemos enseñado? Mire, el Señor a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿sabe cuántas veces se lo dijo? Se lo dijo 4 veces, no solo una, porque sabía que él necesitaba entenderlo. Nosotros a veces con una vez que le damos a nuestros hijos queremos que ellos ya... O como Jesús le preguntó a Pedro, él le preguntó 3 veces, ¿me amas?
Y lo que le estaba tratando de hacer es llamarle la atención para la misión que le iba a poner. Pero él entendió hasta que Jesús se fue, que era que cuidara a las ovejas. Entonces Dios tiene misericordia de nosotros y nos tiene paciencia. ¿Por qué nosotros no vamos a tener paciencia con nuestros hijos? Y bueno, hasta aquí vamos a dejarlo por causa del tiempo. Yo quiero hacer una oración y que le pidamos al Señor que Él sea quien tome el control en nuestros hogares y que podamos identificar todas aquellas cosas que están provocando que en nuestro hogar haya alguna disfuncionalidad y que podamos identificarla y podamos echarla fuera, podamos cambiar aquellas cosas que no le agradan a Él. Padre Celestial, gracias Dios Todopoderoso. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tú nos hablas a tiempo, pero también nos hablas fuera de tiempo. Y si en este tiempo, Señor, en el que estamos en casa mayormente, tú lo destinaste, Señor, para que podamos evaluar aquellas cosas que no están funcionando bien en nuestro hogar, que podamos identificarlas, que podamos aprender a escuchar. Señor, ayúdanos a que tengamos esa paciencia. Ayúdanos, Señor, a que podamos hablar con amor, que hayan palabras dulces en nuestra boca, que podamos ser partícipes en nuestro hogar, Señor, que no nos distanciemos. Señor, que antes de levantar la mano en contra de uno de nuestros seres queridos, que evaluemos, Papito Santo, si es agradable a ti. Oh Padre bendito, hoy venimos suplicándote, Señor, que tomes el control en cada uno de los hogares en donde hoy hemos recibido esta palabra bendita, y que se haga rema, Señor, para que cada uno de nosotros nos esforcemos en agradarte a ti, que nos arrepintamos, Señor, de lo malo, de lo que no te agrada, Señor, que lo apartemos de nuestros hogares y que así, Señor, tú reines en medio de nuestros hogares. Gracias, Papito Santo. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. He de expresar lo que Dios hizo por mí, que sin merecerlo dio su sangre carmesí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo
En breves instantes, regresamos con el Retiro Virtual 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.